En los tranquilos campos del condado de Cedar, Elias Rowe está solo con su vasta riqueza y corazón vacío, hasta que un encuentro casual con Lena, una asistente de panadero, comienza a llenar el vacío en su vida. Su romance en ciernes enfrenta obstáculos de traiciones pasadas y engaños presentes, probando si el amor puede florecer en el suelo contaminado por la desconfianza. Únase a nosotros en este viaje de redención y segundas oportunidades en los campos de trigo dorado, donde comienza la curación. Pero antes de comenzar esta historia, comenta a continuación de dónde estás mirando. El sol de la mañana se extendió por los vastos campos de trigo del condado de Cedar. Elias Rowe se paró en su porche, café en la mano, encuestando la tierra, que se extendía hasta donde alcanzaba la vista. A los 33 años, poseía más acres que nadie en el condado. Su granja de 2 pisos, pintada de blanco con persianas verdes, se sentó en medio de su propiedad como una isla solitaria en un mar de cultivos. Otro día, murmuró para sí mismo, colocando su taza vacía en la barandilla del porche. Tom, su gerente de la granja, se acercó con un portapapeles en la mano. «Morning, señor Rowe. Tenemos el campo sur listo para la cosecha la próxima semana». Elías asintió. «Bien, asegúrese de que el equipo se revise 2 veces». «Ya hecho, señor», respondió Tom, acostumbrado al perfeccionismo de su jefe. Además, llamó el banco. Quieren discutir la expansión de su préstamo para el nuevo sistema de riego. «Dígales que volveré a llamar», dijo Elías, su voz plana. Después de que Tom se fue, Elías caminó hacia su granero con las manos en sus bolsillos. La gente de la ciudad lo llamó el granjero de oro. Joven, guapo y más rico de lo que la mayoría sería. Lo que no vieron fue el vacío que lo siguió como una sombra. Hace 5 años, sus padres habían muerto en un accidente automovilístico, dejándolo la granja y la responsabilidad que vino con ella. Un año después, su socio comercial y mejor amigo Marcus había robado dinero de su empresa conjunta y desapareció. Desde entonces, Elías se había retirado en sí mismo, centrándose solo en expandir la granja y construir su riqueza. Esa noche, cuando el sol se puso sobre sus campos, Elías caminó a través de las hileras de trigo, como lo hizo la mayoría de las noches. Los tallos dorados se balanceaban en la brisa, susurrando secretos que no podía entender. Esta rutina se había convertido en su único consuelo, estos momentos tranquilos en los que podía respirar sin el peso de las expectativas. ¿Es esto todo lo que hay?, preguntó el cielo oscuro. A la mañana siguiente, Elías decidió ir al mercado de la ciudad. Por lo general, envió a su ama de llaves a su suministro, pero hoy se sintió inquieto, confinado por las paredes de su casa vacía. El mercado de agricultores del condado de Cedar estaba ocupado con los compradores del sábado. La gente asintió respetuosamente cuando pasó, pero nadie se le acercó para conversar. Estaba acostumbrado. La distancia que creó su riqueza y reputación. Se detuvo en el puesto de verduras de la señora Wilson, recogiendo algunos tomates. «Buena cosecha este año», comentó. «Gracias, señor Rowe», respondió ella con una sonrisa, que no alcanzó sus ojos. «El clima ha sido bueno para todos nosotros». A medida que avanzaba, el aroma del pan fresco llamó su atención. Después del aroma se encontró en el stand de la esquina de Baker. Detrás del mostrador, organizando panes en los estantes, había una mujer joven que nunca antes había notado. Llevaba un vestido azul simple con un delantal espolvoreado con harina. Su cabello castaño fue tirado hacia atrás en un moño suelto y tarareó suavemente mientras trabajaba. Cuando ella se volvió, él vio una mancha de harina en su mejilla de la que parecía inconsciente. «¿Puedo ayudarle?», ella preguntó, con una sonrisa genuina que lo tomó desprevenido. «Yo, sí», tropezó. «Una barra de pan. ¿Alguna preferencia? La masa madre acaba de salir del horno», sugirió, su voz cálida y sin pretensiones. «Eso suena bien», respondió, estudiando su rostro. Había algo refrescante en su falta de reconocimiento. La mayoría de la gente en la ciudad sabía exactamente quién era y qué poseía. Mientras envolvía el pan en papel,
Él notó que ella escribía algo en el paquete. «¿Qué es eso?», preguntó. «Oh», levantó la vista, un poco avergonzada. «Solo una pequeña nota. Los escribo for los clientes habituales. Es una tontería, supongo. No es agradable», dijo, sorprendiéndose con la sinceridad en su voz. Ella ató el paquete con una cuerda y se lo entregó. «Eso será $4». Mientras pagaba, sus dedos tocaron brevemente y sintió una sacudida inesperada. «Soy Elías», dijo, dándose cuenta demasiado tarde de lo incómodo que sonaba. «Lena», respondió ella. «Lena Hart. Soy la asistente del señor Baker». «¿Eres nuevo en la ciudad?», preguntó, tratando de extender el momento. 6 meses ahora», explicó. «Me mudé aquí desde Riverdale después de que mi tía falleció. El señor Baker tuvo la amabilidad de darme un trabajo y el apartamento sobre la panadería. Detrás de él, alguien se aclaró la garganta. Estaba sosteniendo la línea. «Bueno, gracias, Lena», dijo a regañadientes alejándose. «Para el pan». «Disfrútalo, Elías», respondió ella, ya recurriendo al próximo cliente. En todo el camino a casa, seguía pensando en su sonrisa. Cómo se dirigió a él, no a su cuenta bancaria o en su tierra. Por primera vez en años, alguien lo había visto solo. La semana siguiente, Elías encontró razones para visitar el mercado nuevamente. Y la semana después de eso, cada vez compró una barra de pan de masa fermentada de Lena, intercambiando algunas palabras más con cada visita. Se enteró de que tenía 26 años, que le encantaba leer y que había estado sola desde que su madre murió cuando tenía 16 años. Tenía la costumbre de arrodillarse para hablar con los niños a nivel de los ojos y a menudo deslizaba galletas extra a clientes mayores que vivían solos. Un día, llegó al mercado para encontrar a Lena ayudando a un anciano con sus paquetes. Ella notó que Elías esperaba y levantó un dedo para indicar que estaría solo un minuto. Observó mientras ella arreglaba cuidadosamente los artículos en el carro del hombre. Le dio una palmada a la mano y lo envió con una sonrisa. «Lamento hacerte esperar», dijo, cepillándose la harina de las manos mientras regresaba al mostrador. «El señor Peterson tiene problemas con su control desde su accidente cerebrovascular». «Eres muy amable con todos», observó Elías. Lena se encogió de hombros. «No es nada especial, solo como las personas deberían tratarse entre sí». Ella alcanzó un pan de masa madre. «¿Lo habitual?» «En realidad», dijo, reuniendo su coraje, «me preguntaba si te gustaría cenar en algún momento. En mi granja». Él vio registrarse sorpresa en su rostro, seguido de dudas. Por un momento lamentó haber preguntado, seguro de que ella se negaría. «Yo... no normalmente», comenzó. «Es solo la cena», dijo rápidamente. «Pensé que podríamos hablar sin una línea de personas detrás de mí». Ella estudió su rostro por un largo momento, como si intentara leer sus intenciones. Luego, lentamente, ella asintió. «Está bien, me gustaría eso». Alivio y algo que se sintió extrañamente como la felicidad inundada a través de él. «Genial. ¿Cuándo estás libre?» «No trabajo los lunes», ofreció. «El lunes estuvo de acuerdo. ¿Podría recogerte a las 6? Estaré listo», dijo con una pequeña sonrisa. Esa noche, Elías caminó sus campos con un paso más ligero. Por primera vez en años, tenía algo que esperar además de ver crecer sus cultivos y aumentar su cuenta bancaria. El lunes llegó con cielos despejados y una suave brisa. Elías pasó la mañana distraída, revisando su reloj cada hora. Le había pedido a su ama de llaves, Marta, que preparara una cena especial, y había limpiado la sala de estar que había sido descuidada durante demasiado tiempo. «¿Estás esperando compañía, señor Rowe?», Marta preguntó. Las cejas se levantaron cuando lo vio colocando flores frescas en la mesa del comedor. «Solo una amiga», respondió sin mirar a los ojos. Marta, que había trabajado para la familia Rowe durante 20 años, sonrió a sabiendas pero no dijo nada más. A las 5:45, Elías condujo su camioneta a la ciudad. Había considerado tomar su auto costoso, pero decidió contra él. Algo le dijo que Lena se sentiría más cómoda con la simplicidad. La panadería estaba cerrada cuando llegó, pero las luces brillaban desde el apartamento de arriba.
Llamó a la puerta lateral, sintiéndose inusualmente nervioso. Cuando Lena abrió la puerta, casi no la reconoció. Su cabello estaba abajo, cayendo en suaves olas alrededor de sus hombros. Llevaba un vestido verde simple que hacía que sus ojos parecieran hojas de primavera. «Te ves hermosa», dijo honestamente. Un rubor se deslizó sobre sus mejillas. «Gracias. Solo déjame conseguir mi suéter». Mientras regresaban a la granja, Elías señaló puntos de referencia y le contó sobre la historia del área. Lena escuchó con atención, haciendo preguntas que mostraron un interés genuino. «Es muy pacífico. Aquí», comentó mientras se acercaban a su propiedad. Luego sus ojos se abrieron cuando aparecieron el tamaño completo de su granja. «Oh, esto es todo tuyo». Elías asintió, de repente consciente de sí mismo. «Mi familia lo ha estado construyendo durante generaciones». «Es hermoso», dijo suavemente. «Todo este espacio abierto y cielo». Cuando llegaron a la casa, Marta tenía todo listo. La mesa estaba configurada, se encendieron velas y el aroma del pollo asado llenaba el aire. «No necesitabas ir a todos estos problemas», dijo Lena, luciendo incómoda por primera vez. «No es ningún problema», le aseguró. «Solo quería que te sintieras bienvenido». Durante la cena, Elías se encontró hablando más de lo que tenía en 1900 años. Le contó sobre sus padres, sobre crecer en la granja, sobre sus sueños de hacer que la tierra sea más que un negocio. Lena escuchó haciendo preguntas reflexivas que mostraban que realmente lo estaba escuchando. «¿Qué pasa contigo?», preguntó cuando terminaron el postre. «¿Cuáles son tus sueños?». Lena miró su plato. «Nunca he tenido el lujo de los grandes sueños. Después de que mamá murió, se trataba de sobrevivir». Ella levantó la vista con una pequeña sonrisa. «Pero siempre he querido un pequeño jardín, un lugar para cultivar cosas y verlas prosperar». Más tarde, a medida que la noche se oscureció, Elías caminó a Lena afuera para mostrarle las estrellas. Lejos de las luces del pueblo, el cielo era una brillante dosel de puntos centelleantes. «Nunca he visto tantas estrellas», respiró. Su cabeza se inclinó hacia atrás. Elías observó su rostro, iluminada por la luz de la luna, y sintió que algo cambiaba dentro de él. Un muro que se había mantenido firme durante años comenzó a desmoronarse. «¿Te gustaría ver el huerto?», preguntó impulsivamente. «Es hermoso por la noche». Caminaban uno al lado del otro a través de hileras de manzanos. Sus ramas creaban patrones contra el cielo iluminado por las estrellas. Ninguno habló, pero el silencio entre ellos se sintió cómodo, natural. Cuando la llevó a casa más tarde esa noche, Elías se encontró reacia a decir adiós. «Gracias por la cena», dijo Lena mientras se detenían en la panadería. «Pasé un tiempo maravilloso. ¿Podríamos hacerlo de nuevo?», preguntó tratando de evitar el entusiasmo de su voz. Ella sonrió, una sonrisa genuina que llegó a sus ojos. «Me gustaría eso, Elías». Mientras conducía a casa por el campo oscuro, Elías se dio cuenta de que él también estaba sonriendo. Por primera vez en años, sintió algo que casi había olvidado: esperanza. Pero de vuelta en la ciudad, los ojos lo habían notado. Las lenguas habían comenzado a moverse, y la burbuja tranquila que habían creado ya estaba en peligro de estallar. Entonces, las sombras frente a la panadería, un automóvil estaba estacionado. En el interior se sentó una mujer mirando la partida de Elías con los ojos entrecerrados. Ella levantó su teléfono y marcó. «Soy yo», dijo cuando la llamada se conectó. «Tenías razón, él está viendo a alguien, algunos nadie de la panadería». Ella hizo una pausa, escuchando. No creo que sea serio todavía, pero necesitamos movernos rápidamente». Ella colgó, sus labios presionaron en una delgada línea. Elias Rowe no tenía idea de lo que venía. En las semanas que siguieron, Elías y Lena se acomodaron en un ritmo suave. Todos los lunes la recogía para cenar en su granja. A veces caminaban por sus campos después, a veces se sentaban en su porche mirando las luciérnagas bailar en la oscuridad. Marta, la ama de llaves de Elías, notó el cambio en él de inmediato. El hombre tranquilo y melancólico que apenas hablaba, ahora tarareaba por las mañanas.
Incluso le había pedido que le enseñara cómo hacer café de la manera en que a Lena le gustaba, fuerte, con solo un toque de crema. «Pareces diferente», comentó Marta una mañana cuando Elías la ayudó a llevar comestibles a la cocina. ¿Lo oyó?, preguntó, aunque el indicio de una sonrisa lo regaló. «Es bueno verte feliz de nuevo», dijo Marta acariciándose el brazo. «A tus padres también les hubiera gustado verlo». En un brillante miércoles por la mañana, Elías sorprendió a Lena al aparecer en la panadería justo cuando se estaba abriendo. «Pensé que podrías querer ver el amanecer desde East Hill», se dijo sosteniendo un termo. «Traje café». Lena miró el reloj. «No empiezo por otra hora», dijo, sus ojos se iluminan. «Déjame dejar una nota al señor Baker». Condujeron un silencio cómodo a una colina en el borde este de la propiedad de Elías. Mientras se sentaban en una manta que había traído, los primeros rayos de sol se rompieron sobre el horizonte, pintando el cielo en tonos de rosa y dorado. «Solía venir aquí con mi madre», dijo Elías suavemente. «Ella dijo que era la mejor vista del condado». «Tenía razón», respondió Lena. Su rostro brillaba en la luz de la mañana. «Gracias por compartirlo conmigo». Mientras bebían su café, Elías se encontró contándole a Lena sobre el jardín de su madre, cómo había plantado rosas y lavanda, cómo le había enseñado a reconocer diferentes aves por sus canciones. «Lo dejé ir desde que ella murió», admitió. «No podía atenderlo». «¿Me lo mostrarías alguna vez?», Lena preguntó suavemente. «Me gustaría eso», respondió, sorprendido por lo mucho que lo decía en serio. Más tarde esa semana, Elías llevó a Lena a ver el jardín cubierto de vegetación detrás de la casa. Las malas hierbas habían ahogado la mayoría de las flores, pero algunas rosas obstinadas aún florecían entre la maraña. «Todavía es hermoso», dijo Lena, arrodillado para tocar una floración rosa. «Los huesos son fuertes». «Como tú», dijo Elías sin pensar. Lena lo miró, sorpresa en sus ojos. Luego sonrió, una sonrisa suave y tímida que hizo que su corazón se saltara. «He tenido que serlo». En ese momento, con el sol de la tarde filtrándose a través de los árboles y Lena arrodillada entre las rosas de su madre, Elías sintió que una certeza se asentó sobre él. Ella era lo que había faltado en su vida. Pero a medida que su relación floreció en privado, los susurros comenzaron a extenderse por el condado de Cedar. En The Diner, en la oficina de correos, en la iglesia los domingos, la gente habló. «Ella debe estar después de su dinero. Pobre Elías, ¿no se da cuenta de que ella solo lo está usando? Un asistente de panadero y el hombre más rico del condado. Nunca durará». Un lunes por la mañana, mientras Lena organizaba panes frescos, en la vitrina, escuchó a dos mujeres que hablaban cerca del mostrador de café. «Escuché que ella pasa todos los lunes en su casa», dijo uno en un escenario susurro. «Bueno, no puedes culparla por tratar de ascender al mundo», respondió el otro con una sonrisa. «Ella no tiene nada y él lo tiene todo». Las mejillas de Lena se quemaron, pero mantuvo la cabeza baja y continuó trabajando. Cuando las mujeres se acercaron al mostrador, ella les sirvió con su sonrisa habitual, aunque no llegó a sus ojos. «Eso será $8.50», dijo uniformemente. «Mis se están volviendo caros», comentó una mujer, mirando el simple vestido de Lena. «Pero supongo que algunas personas han encontrado formas de pagar las cosas más finas de la vida». Después de que se fueron, Lena entró en la trastienda y se apoyó contra la pared, respirando profundamente para estabilizarse. El señor Baker la encontró allí unos minutos más tarde. «No dejes que te afecten, niña», dijo amablemente. «La gente siempre habla cuando no tienen nada mejor que hacer». «No es cierto», dijo Lena, su voz apenas por encima de un susurro. «No estoy con él por su dinero». «Por supuesto que no lo eres», respondió el señor Baker. «Cualquiera con ojos puede ver eso. Y Elías Rowe puede ser rico, pero no es estúpido. Él sabe un buen corazón cuando ve uno». Mientras tanto, Elías se enfrentaba a sus propios desafíos. Su gerente de la granja, Tom, había mencionado por completo que la gente está hablando sobre su relación con The Baker Girl. «¿Desde cuándo me importa lo que piense la gente?»,
Elías había respondido bruscamente. No lo haces, estuvo de acuerdo Tom, pero ella podría. Las palabras se quedaron con Elías, regañándole durante todo el día. Lena sería herida por los chismes. ¿La alejaría? La idea de perderla hizo que su pecho se apretara de ansiedad. Esa noche, mientras se sentaban en el columpio de su porche mirando la puesta de sol, notó que Lena estaba más tranquila de lo habitual. ¿Está todo bien?, preguntó, tomando su mano en la suya. Ella dudó, luego suspiró. La gente está hablando, Elías, sobre nosotros. Déjalos hablar, dijo, apretando su mano. Están diciendo que solo estoy contigo por tu dinero, continuó su voz pequeña, que estoy tratando de avanzar en el mundo. La ira le atravesó. ¿Quién dijo eso? Dime sus nombres. No importa, dijo Lena, alejando la mano. Lo que importa es, tal vez esta no es una buena idea. Nosotros, quiero decir. Elías sintió como si el suelo hubiera abandonado debajo de él. ¿Qué estás diciendo? Estoy diciendo que tu vida es complicada, explicó, no encontrando sus ojos. Tienes esta gran granja, todas estas responsabilidades. La gente espera cosas de ti y solo soy yo, una chica que trabaja en una panadería. Eso es exactamente porque yo... Comenzó. Luego se detuvo. Fue demasiado pronto para esas palabras, ¿no? Esa es exactamente la razón por la que te quiero en mi vida, Lena. Porque me ves, no mi cuenta bancaria o mi tierra. Ella lo miró entonces. Sus ojos buscaban en su rostro. ¿Estás seguro de eso? Porque tu vida sería mucho más simple sin mí. Más simple, sí, estuvo de acuerdo. Y vacío como si estuviera antes de conocerte. La sinceridad en su voz parecía llegar a ella. Su expresión se suavizó y ella apoyó su cabeza contra su hombro. No estoy acostumbrado a ser notado, admitió. Para ser el centro de atención, se llama incómodo. Lo sé, dijo envolviendo su brazo alrededor de ella, pero lo enfrentaremos juntos si te quedas. A medida que el verano se profundizó, Elías y Lena se acercaron. Le mostró cada esquina de su granja. El antiguo granero donde había jugado cuando era niño, el huerto de manzana que su abuelo había plantado, el pequeño estanque donde las ranas cantaban por las noches. Ella comenzó a ayudar en el jardín de su madre, dándole de vuelta lentamente a la vida. Bajo sus cuidadosas manos, las rosas florecieron nuevamente y aparecieron nuevas flores entre las viejas. A veces traía pan recién horneado y tenían picnics simples a la sombra de los árboles de jardín. Para Elías, estos fueron los meses más felices que pudo recordar desde que murieron sus padres. El peso de la soledad, que lo había presionado durante años, comenzó a levantar. Se encontró compartiendo sueños que nunca había hablado en voz alta, de convertir parte de su tierra en una reserva de la naturaleza, de comenzar un programa para enseñar a los niños sobre la agricultura. Deberías hacerlo, lo alentó Lena. Tienes los medios y te haría feliz. ¿Qué pasa contigo?, preguntó. ¿Qué te haría feliz?, ella pensó por un momento. Esto, dijo simplemente. Estar aquí contigo. Tener a alguien que preocuparte, que se preocupa por mí también. A pesar del aguijón ocasional de los chismes, construyeron su relación un día a la vez. Elías comenzó a unirse a Lena en la iglesia los domingos, sentados a su lado en el banco. La esperaría después de sus turnos en la panadería y caminarían juntos por la plaza del pueblo, ignorando las curiosas miradas. Una noche a fines de agosto, mientras se sentaban junto al estanque que miraba la puesta de sol reflexionar sobre el agua, Elías se dio cuenta de que no podía imaginar su vida sin Lena en él. El pensamiento lo emocionó y lo aterrorizó. Después de la muerte de sus padres y la traición de Marcus, había construido paredes alrededor de su corazón, convencido de que preocuparse demasiado solo provocó dolor. Pero Lena había pasado por esas defensas sin siquiera intentarlo, simplemente por ser ella misma, amable, honesta y sin impresionar por su riqueza. ¿En qué estás pensando?, preguntó, notando su expresión reflexiva. El futuro, respondió sinceramente. ¿Y qué ves?, preguntó, su voz de voz pero sus ojos serios. Tú, dijo simplemente, te veo. La sonrisa que se extendió por su rostro era como el amanecer
después de una larga noche. Ella se inclinó y lo besó, suavemente al principio, luego con una calidez que hizo que su corazón fuera de carrera. «Yo también te veo», susurró contra sus labios. A medida que se acercaba septiembre, Elías comenzó a plan. Quería pedirle a Lena que se quedara, no solo por ahora, sino para siempre. Consultó con Marta sobre la cena perfecta. Eligió una cita, cuando la luna de la cosecha estaría llena, e incluso condujo a la ciudad para visitar una joyería. La pequeña caja de terciopelo quemó un agujero en el bolsillo cuando regresó a casa, emocionado y nervioso por el paso que estaba a punto de dar. Nunca se había imaginado a sí mismo casado, se estableció, pero con Lena se sintió bien. Se sentía como volver a casa después de un largo viaje. La noche anterior a su propuesta planificada, Elías recibió una llamada telefónica inesperada. La voz en el otro extremo era una que no había escuchado en años. «Elías», dijo la mujer, «ha pasado mucho tiempo». Se sentó fuertemente en la silla de su escritorio, la sangre que drenaba de su rostro. «Rebecca», dijo con la voz apretada. «¿Qué deseas?» Rebecca Williams había sido su novia antes de que sus padres murieran. Había salido de la ciudad poco después de su funeral, incapaz de manejar el dolor de Elías y no estar dispuesto a esperar a que sane. «Estoy de vuelta en el condado de Cedar», dijo sin problemas, «solo por un tiempo. Pensé que podríamos ponernos al día». «No hay nada que ponerse al día», respondió fríamente. «Oh, creo que hay», respondió ella. «He oído que has estado viendo a alguien. Un asistente de panadero, ¿verdad? Qué pintoresco». La condescendencia en su voz hizo su mandíbula. «Mi relación no es asunto tuyo, Rebecca». «Tal vez no», estuvo de acuerdo con demasiada facilidad. «Pero hay algunas cosas que debes saber antes de tomarte demasiado en serio con esta chica. Cosas de tu amiga Marcus que nunca supiste». Elías se congeló. «¿De qué estás hablando? Conocerme mañana», dijo. «El viejo café en Main Street, mediodía. Te lo contaré todo». Después de colgar, Elías se sentó en la oscuridad, su mente acelerando. ¿Qué podría saber Rebecca sobre Marcus? El hombre había robado dinero de su empresa conjunta y desapareció hace 5 años. Elías había aceptado la traición y siguió adelante. ¿Por qué mencionarlo ahora? A la mañana siguiente estaba distraído y tenso mientras trabajaba con Tom en los campos. La caja de terciopelo pesaba mucho en su bolsillo, un recordatorio de sus planes para la noche. Lo que sea que Rebecca quisiera decirle, decidió. No cambiaría nada. Su pasado fue su pasado. Lena era su futuro. A las 11:30 condujo a la ciudad, decidido a escuchar a Rebecca y luego dejarla firmemente detrás de él. Mientras estacionaba cerca del café, notó a Lena a través de la ventana de la panadería al otro lado de la calle. Estaba ayudando a una anciana con sus paquetes, sonriendo esa sonrisa genuina que primero había llamado su atención. El amor por ella lo lavó, tan fuerte que casi le dejó sin aliento. Sí, esta noche le pediría que se quedara, ser su esposa, construir una vida juntos en la tierra que amaba. Estaba tan perdido en estos pensamientos que no notó el elegante auto negro que se detuvo junto a su camioneta. La puerta se abrió y Rebecca salió tan elegante y pulida como recordaba, pero con una dureza en los ojos que era nueva. «Elías», dijo, extendiendo su mano, «te ves bien». «Vamos a terminar con esto», respondió, ignorando su mano. Cuando entraron, en el café las cabezas se volvieron. Rebecca era una mujer sorprendente, y su ropa cara y su manera segura llamaron la atención. Encontraron una mesa en la esquina, lejos de las orejas curiosas. «Entonces», dijo Elías después de haber pedido café, «¿qué es esto de Marcus?» Rebecca sonrió, una curva calculada de sus labios. «Siempre directamente al grano. Eso es lo que solía gustarme de ti». «Rebecca», advirtió. «Bien», dijo, inclinándose hacia adelante. «¿Qué pasaría si te dijera que Marcus no era el único involucrado en ese pequeño esquema? ¿Qué pasa si había alguien más? ¿Alguien más cercano a ti?» Elías sintió que un escalofrío corría por su columna vertebral. «¿Qué estás diciendo?» «Estoy diciendo», Rebecca continuó, bajando su voz,
que tu preciosa niña de Baker no es quien crees que es. Tiene conexiones con Marcus que no conoces. Eso es imposible, dijo Elías de inmediato. Lena se mudó aquí hace 6 meses. Marcus se ha ido por 5 años. ¿Estás seguro de eso?, preguntó Rebeca levantando una ceja. ¿Has revisado sus antecedentes? ¿Sabes quién es realmente? Duda desagradable e insidiosa se arrastró en la mente de Elías. Esto es ridículo, dijo de pie. No tengo que escuchar esto. Siéntate, siseó Rebeca. La gente está mirando. De mala gana él se sentó. Di lo que viniste a decir, luego déjame en paz. El verdadero nombre de tu novia es Magdalena Hart, dijo Rebeca, deslizando una carpeta sobre la mesa. Ella es la prima de Marcus, crecieron juntos, y sabía exactamente quién eras cuando tomó ese trabajo en la panadería. Elías miró la carpeta pero no la tocó. «Estás mintiendo». «Abrirlo», instó Rebeca. «Vea usted mismo». Con una sensación de temor, Elías abrió la carpeta. Dentro había fotografías, viejas que mostraban a una Lena más joven con un hombre que era inequívocamente Marcus. Estaban en lo que parecía una reunión familiar, los brazos sonriendo a la cámara. «Esto no demuestra nada», dijo Elías, aunque la incertidumbre le roe. Entonces se conocían. Eso no significa que esté involucrada en algo. Entonces, ¿por qué no te lo dijo? Rebeca presionó. ¿Por qué mantenerlo en secreto? Piénselo, Elías. Ella aparece en su ciudad, se acerca, a usted gana su confianza. ¿No encuentras el tiempo sospechoso? Elías cerró la carpeta empujándola hacia ella. No sé qué juego estás jugando, Rebeca, pero no estoy interesado. No hay juego, respondió ella, bebiendo su café con calma. Solo busca a un viejo. Amigo, Marcus le quitó mucho dinero, Elías. ¿Qué pasa si envió a su primo para obtener más? La sugerencia fue tan escandalosa que Elías casi se rió. No conoces a Lena en absoluto si crees que es capaz de eso. Tal vez no, admitió Rebeca. ¿Pero puedes aprovechar esa oportunidad? ¿Con tu corazón? ¿Con el legado de tu familia? Antes de que Elías pudiera responder, la campana sobre la puerta del café se encendió. Levantó la vista para ver a Bindon y Sims Lena entrar, una bolsa de papel en sus manos. Sus ojos escanearon la habitación, luego aterrizaron sobre él. La sonrisa que comenzó a formarse en su rostro se congeló cuando vio a Rebeca. El tiempo parecía quedarse quieto. Cuando sus ojos se encontraron en la habitación, Elías vio confusión en la expresión de Lena. Luego dolía mientras se asomaba en la escena. Él, sentado con una hermosa mujer bien vestida, una carpeta entre ellos. Lena llamó comenzando a levantarse, pero era demasiado tarde. Ella ya se había vuelto y salió corriendo por la puerta. «Bueno», comentó Rebeca, «ese fue un momento desafortunado». Elías la miró. «Esta conversación ha terminado», dijo, rotundamente, arrojando dinero a la mesa para el café. Salió de la cafetería mirando hacia arriba y por la calle para Lena. Él la vio a media cuadra de distancia caminando rápidamente hacia la panadería. «Lena, espera», llamó. Trotar por ella. Ella se detuvo pero no se dio la vuelta. Cuando la alcanzó pudo ver lágrimas en sus ojos. «No es lo que piensas», dijo rápidamente. Esa era Rebeca, una vieja novia. Quería hablar de algo del pasado. No significaba nada. «No me debes una explicación», dijo Lena, su voz estable a pesar de las lágrimas. «Nunca nos prometimos nada». «Eso no es cierto», argumentó Elías. «Lo que tenemos significa todo para mí, Lena». Ella lo miró entonces, buscando en su rostro. «¿Lo hace? Porque parecía que estabas teniendo una conversación bastante intensa con tu exnovia». «Ella vino a mí con una historia loca», explicó Elías, pasando una mano por su cabello con frustración. «Sobre usted y Marcus, mi antiguo socio comercial. Ella está tratando de causar problemas, eso es todo». A la mención del nombre de Marcus, algo parpadeó en los ojos de Lena. Fue breve, pero Elías lo atrapó. Un destello de reconocimiento, rápidamente oculto. La duda, plantada por las insinuaciones, de Rebeca se arraigó. «¿Sabes ese nombre?», dijo lentamente. «¿Sabes a Marcus?». Lena se tragó con fuerza. «Elías, puedo explicar»,
Esas 4 palabras lo golpearon como un golpe físico. Entonces era cierto. Rebecca no había estado mintiendo, al menos no sobre Lena conociendo a Marcus. «Me has estado mintiendo», dijo, su voz hueco. «Todo este tiempo». «No», insistió Lena. «Nunca mentí. Simplemente no te dije todo». «Eso es lo mismo», Elías exclamó más fuerte de lo que pretendía. La gente en la calle se volvió para mirarlos. Bajando su voz preguntó, «¿Qué más no me has dicho, Lena? ¿O es ese tu nombre real?» «Por supuesto que es mi verdadero nombre», dijo, dolía parpadeando en sus ojos. «Elías, por favor, déjame explicar. No aquí, no así». Su mano se movió hacia su bolsillo, sintiendo la pequeña caja de terciopelo allí. La esperanza y la certeza que había sentido hace solo unas horas parecían desmoronarse como el polvo. «Necesito tiempo para pensar», dijo finalmente. «Esto es mucho». «Elías», suplicó Lena alcanzando su mano. Pero dio un paso atrás, el dolor de potencial traición demasiado fresco. «Te llamaré», dijo, sin encontrar sus ojos. Mientras caminaba de regreso a su camioneta, cada paso se sentía pesado. Detrás de él, Lena se quedó inmóvil en medio de la acera. La bolsa de papel que había llevado ahora se olvidó a sus pies. Esa noche, en lugar de la romántica cena que había planeado, Elías caminó sola a través de sus campos mientras las nubes de tormenta se reunían en el horizonte. El trigo se balanceó en el viento fortalecedor, susurrando secretos que todavía no podía entender. ¿Podría Lena realmente haberlo estado usando todo este tiempo? La idea era casi demasiado dolorosa de considerar. Y, sin embargo, la evidencia estaba allí. Ella conocía a Marcus, lo había guardado de él. Había mentido por omisión, si nada más. Mientras el trueno retumbaba en la distancia, Elías tomó una decisión. Mañana iría a la panadería. Escucharía a Lena salir. Y luego, según lo que ella le dijo, él decidiría si lo que habían construido juntos era real o solo otra traición. Lo que no sabía era que en ese mismo momento, Lena estaba escribiendo una nota. Con lágrimas corriendo por su rostro, escribió cuidadosamente las palabras. «No quiero ser un capítulo en tu historia. Quiero ser alguien que encaja en tu silencio, tu suelo, tu corazón. Pero no sé si se me permite». Cuando las primeras gotas de lluvia comenzaron a caer, ella también había tomado su decisión. La tormenta que había amenazado toda la noche finalmente se rompió justo después de la medianoche. La lluvia golpeó las ventanas de la granja de Elías mientras se sentaba en la vieja silla de su padre, mirando las fotografías que Rebecca le había dado. Después de salir del café, había regresado y tomado la carpeta, necesitando ver la evidencia para sí mismo. No se había negado. El hombre en las fotos fue definitivamente Marcus, y la mujer era inequívocamente Lena, aunque más joven, su cabello más tiempo, su sonrisa despreocupada de una manera que rara vez veía ahora. Thunder se estrelló afuera, combinando con la agitación en su corazón. ¿Había sido una mentira? ¿Todo entre ellos? ¿Un esquema elaborado para acercarse a él? La Lena que conocía, gentil, honesta, amable con todos, parecía incapaz de tal engaño. Y sin embargo, ella había mantenido esta conexión oculta. ¿Por qué? El sueño lo eludió esa noche. Al amanecer, la tormenta había pasado, dejando a la granja lavada a la mañana temprano. Elías se duchó, cambió y se dirigió a la ciudad con pasos determinados. Necesitaba respuestas. La panadería se estaba abriendo cuando llegó. A través de la ventana, pudo ver al señor Baker organizando pasteles en la vitrina, pero no había señales de Lena. La campana sobre la puerta se encogió cuando entró. El señor Baker levantó la vista. Su sonrisa amigable habitual se desvaneció cuando vio la expresión de Elías. «Mañana, señor Rowe», dijo con cautela. «¿Está Lena aquí?», preguntó Elías, cortando directamente al grano. El señor Baker dudó. «No, ella no lo es». «¿Cuándo estará ella?». «Ella no lo será», respondió el señor Baker, su voz suavizándose. «Se fue anoche. Dijo que necesitaba cuidar algo importante». Elías sintió como si el piso hubiera abandonado debajo de él.
¿Te quedas? ¿Qué quieres decir? ¿Te quedas? ¿Dónde fue? Ella no dijo exactamente, dijo Baker luciendo incómodo. Solo empacé sus cosas y dijo que lamentaba irse con tan poco tiempo. Sin embargo, dejó esto para ti. Extendió debajo del mostrador y sacó un sobre con el nombre de Elias Britton, él en la ordenada letra de Lena. Elías lo tomó, sus manos no muy estables. Gracias, logró decir antes de volverse para irse. Afuera, se sentó en su camioneta, mirando el sobre durante largos minutos antes de finalmente abrirlo. En el interior había una sola hoja de papel, con solo unas pocas líneas. No quiero ser un capítulo en tu historia. Quiero ser alguien que encaja en tu silencio, tu suelo, tu corazón. Pero no sé si se me permite. Cuando estés listo para escuchar, la verdad todo, estaré en el lugar donde el trigo se encuentra con el cielo. Elías leyó la nota 3 veces, tratando de descifrar su significado. La primera parte fue lo suficientemente clara. Sus sentimientos, sus dudas, pero la última línea, ¿dónde se encuentra el trigo con el cielo? Eso podría estar en cualquier lugar de su vasta propiedad. Entonces lo golpeó. East Hill, donde habían visto el amanecer juntos, donde se le había abierto por primera vez sobre su madre. Sin pensarlo 2 veces, comenzó el camión y condujo hacia su granja, empujando el límite de velocidad todo el camino. La caja de terciopelo todavía se sentaba en su bolsillo, un recordatorio constante de lo que podría haber sido, de lo que aún podría ser, si solo pudiera entender lo que estaba sucediendo. El viaje parecía interminable, aunque solo fueron 15 minutos. Cuando finalmente giró en el camino de tierra que conducía a su propiedad, su corazón latía con fuerza en su pecho. Parte de él temía que no estuviera allí, que él había malinterpretado su mensaje. Otra parte temía que lo fuera y que lo que tenía que decirle destruiría todo entre ellos. Estacionó en la base de la colina y subió el resto del camino a pie. Cuando se acercó al ascenso, la vio de pie al borde, mirando hacia los campos que se extendieron hasta el horizonte. Su cabello se soltó en la brisa de la mañana y se abrazó como si fuera frío a pesar del cálido día. Lena, llamó. Ella se giró e incluso desde la distancia él podía ver que había estado llorando. Sus ojos estaban enrojecidos en rojo, su rostro pálido. «¿Viniste?», dijo simplemente. «Por supuesto que vine», respondió acercándose, pero aún manteniendo cierta distancia entre ellos. «Te fuiste sin decir adiós». «No sabía cómo enfrentarte», admitió. «Después de lo que sucedió en la ciudad, después de descubrir a Marcus». «Así, que es cierto», dijo, su voz se endurecía ligeramente. «¿Lo conoces?». Lena asintió, respirando hondo. «Sí, Marcus es mi primo. Crecimos juntos en Riverdale». «¿Y nunca pensaste en mencionar esto?», preguntó Elías, incapaz de evitar el dolor de su voz. «En todas nuestras conversaciones, todo nuestro tiempo juntos, ¿nunca surgió que estés relacionado con el hombre que me traicionó y me robó? Quería decirte», dijo Lena, su voz rompiendo. «Tantas veces. Pero tenía miedo». «¿Miedo a qué?», exigió. «Temeroso de que me mires exactamente como me estás mirando ahora», respondió ella, lágrimas que se derramaban sobre sus mejillas. «Como si fuera parte de lo que te hizo. Como si no se me puede confiar». Elías pasó una mano por su cabello con frustración. «¿Qué se supone que debo pensar, Lena? Te presentas en mi ciudad, te acercas a mí, todo mientras te esconde el hecho de que estás relacionado con la persona que más me lastiman». «¿Cómo se ve eso?». «Sé cómo se ve», reconoció. «Pero no es lo que pasó, no vine aquí por ti». «Entonces, ¿por qué viniste?», preguntó, necesitando escucharlo. Lena se dio la vuelta, mirando nuevamente los campos. «Después de que mi tía murió, no tenía a dónde ir. Marcus sugirió el condado de Cedar. Dijo que había un buen trabajo en la panadería, que la ciudad era agradable, que podía comenzar allí». «Entonces te envió aquí», dijo Elías. Sus sospechas aparentemente confirmaron. «No», corrigió Lena, volviéndose hacia atrás para mirarlo. «Lo sugirió. Tomé la decisión. Ni siquiera sabía sobre ti y él hasta después de que llegué». Elías frunció el ceño.
¿Qué quieres decir? El señor Baker le mencionó mi primera semana en el trabajo, explicó Lena. Dijo que eras el terrateniente más grande del condado. Fue entonces cuando hice la conexión, que eras el mismo Elías que Marcus habían hablado. ¿Y no pensaste que era información importante para compartir cuando nos conocimos?, preguntó Elías, su voz se elevaba. ¿Qué se suponía que debía decir? Lena respondió, su propia voz fortaleciéndose. Hola, gusto en conocerte, por cierto. ¿Mi primo es el tipo que robó tu dinero? Era nuevo en la ciudad, tratando de construir una vida para mí. No quería ser definido por lo que Marcus hizo, así que solo fingiste no saber nada sobre mí, dijo Elías rotundamente. No sabía nada de ti, insistió Lena. En realidad no. Marcus nunca habló mucho de ti, solo que habías sido socios y que terminó mal. Nunca admitió haberte robado de ti, Elías. Dijo que había un malentendido. Eso es todo. Elías se rió amargamente. ¿Un malentendido? Tomó $50,000 y desapareció. Ese es un gran malentendido. Los ojos de Lena se abrieron. ¿50,000? No tenía idea de que era tanto. Bueno, ahora ya sabes, dijo Elías, empujando sus manos en sus bolsillos. Sus dedos cepillaron la caja de terciopelo y una nueva ola de dolor lo lavó. ¿Qué tan rápido habían cambiado las cosas? Se mantuvieron en silencio por un largo momento. La brisa susurraba a través de la hierba alta a su alrededor. Finalmente, Lena volvió a hablar, su voz tranquila pero estable. Cuando te conocí en el mercado reconocí tu nombre pero no tu cara. No tenía plan ni agenda. Simplemente pensé que parecías solo como yo. Ella lo miró, sus ojos llenos de una mezcla de tristeza y determinación. Todo lo que sucedió entre nosotros después de eso fue real, Elías. Cada momento, cada conversación, cada sentimiento. Nunca mentí sobre nada de eso. Elías quería creerle. Más que nada quería confiar en que lo que habían construido juntos era genuino. Pero la duda de que Rebeca había plantado había echado raíces, creciendo, en el suelo fértil de sus traiciones pasadas. ¿Dónde está Marcus ahora?, preguntó cambiando de dirección. Lena dudó, luego suspiró. No lo sé exactamente. Lo último que escuché, él estaba en Seattle. Ya no hablamos mucho. No desde que descubrí que tampoco había sido honesto conmigo. ¿Qué quieres decir? Después de darme cuenta de que eras los Elías de los que había hablado, lo llamé, explicó Lena. Quería saber su lado de la historia. Me dio una explicación vaga sobre un desacuerdo comercial, pero era evasivo, nervioso. Fue entonces cuando comencé a sospechar que no me estaba diciendo la verdad. ¿Y eso fue cuándo?, preguntó Elías, tratando de armar la línea de tiempo. Aproximadamente un mes después de que comencé a trabajar en la panadería, respondió Lena. Antes de que tú y yo realmente hablamos. Elías hizo las matemáticas en su cabeza. Eso habría sido hace 5 meses, mucho antes de que comenzaran a verse. Entonces, todo este tiempo has sabido quién era, sospechado de que tu primo me había perjudicado, ¿y todavía no dijo nada?, preguntó, aún luchando por entender. Tenía miedo, admitió Lena, su voz pequeña, temeroso de perderte antes de que te tuviera. Y luego, a medida que nos acercamos, fue más difícil encontrar el momento adecuado para decirte, ¿cómo traes algo así sin arruinar todo? Bueno, lograste arruinarlo de todos modos, dijo Elías, inmediatamente lamentando la dureza de sus palabras cuando vio el dolor atravesar su rostro. Me merezco eso, dijo en voz baja. Debería haberte dicho antes. Ahora veo eso. Otro silencio cayó entre ellos, más pesado que antes. Elías miró por sus campos, tratando de clasificar sus emociones enredadas. Se sintió traicionado, sí, pero también confundido. Si Lena hubiera estado trabajando con Marcus, ¿por qué admitiría conocerlo ahora? ¿Por qué no continuar el engaño? La mujer en el café, dijo Lena de repente. ¿Quién es ella? Elías se volvió hacia ella. Rebeca, salimos antes de que mis padres murieran. Salió de la ciudad después de su funeral. Dijo que no podía manejar mi dolor. Y ahora está de vuelta, observó Lena, con fotos de mí y Marcus. Eso es tiempo conveniente. Algo en su tono hizo que Elías se detuviera. ¿Qué estás diciendo?
Estoy diciendo que Somione tuvo muchos problemas para encontrar esas fotos antiguas y dárselas, señaló Lena. Alguien que sabía sobre mí y Marcus, y que quería conducir una cuña entre nosotros. El pensamiento no se le había ocurrido a Elías. Había estado tan concentrado en el engaño de Lena que no había cuestionado los motivos de Rebeca. ¿Crees que Rebeca está involucrada en esto de alguna manera?, preguntó escépticamente. No sé, dijo Lena honestamente, pero parece extraño que ella regrese después de todos estos años, justo cuando tú y yo nos estábamos siendo serios, con evidencia que podría separarnos. Tal vez, admitió Elías, pero eso no cambia el hecho de que me guardaste la verdad. No, no lo hace, estuvo de acuerdo Lena. Y lo siento por eso, Elías. Lo siento más de lo que puedes saber. Ella dio un paso hacia él, luego se detuvo, incierto. Entiendo que si no puedes perdonarme, si quieres que me vaya del condado de Cedar para siempre. Las palabras se enamoraron, colgaban en el aire entre ellas. Elías la miró, realmente la miró. Su vestido simple, sus pies descalzos en la hierba, sus ojos honestos y asustados y esperanzados a la vez. Si este fue un acto, fue el más convincente que había visto. Necesito tiempo, dijo finalmente, pensar en todo esto, para descubrir qué es verdad y qué no. Lena asintió, parpadeando las lágrimas frescas. Entiendo. Por lo que vale, no te volveré a mentir. No importa lo que me cuesta. Ella comenzó a caminar junto a él hacia la colina. Cuando ella se movió, él atrapó el aroma de ella. Harina y lavanda y algo exclusivamente Lena. Su mano se movió por su propia cuenta, atrapando su muñeca. Espera, dijo. Ella se detuvo, sin mirarlo. ¿A dónde irás?, preguntó. Todavía. No lo sé, respondió ella. Empacé mis cosas del apartamento, pero no he decidido a dónde ir después. No lo hagas, dijo Elías, sorprendiéndose a sí mismo. No salgas de la ciudad. Todavía no. Lena se volvió para mirarlo, confusión en sus ojos. ¿Pero dónde me quedaría? La casa de huéspedes, dijo, la solución que se le ocurrió mientras hablaba. En el lado norte de la propiedad. Ha estado vacío desde que el capataz de mi padre se retiró el año pasado. Puedes quedarte allí mientras nos calculamos. Elías, no puedo aceptar eso, protestó Lena. Por favor, dijo. No, completamente seguro de por qué importaba tanto que ella se quedara. No es una caridad, es solo... Necesito saber que no estás huyendo mientras clasifico todo esto. Ella estudió su rostro por un largo momento, luego asintió lentamente. Está bien, solo hasta que descubramos las cosas. Haré que Martha te traiga algunos comestibles, agregó. El lugar está amueblado, pero probablemente no haya mucho en la cocina. Gracias, dijo Lena simplemente. Caminaron por la colina en silencio, el sol de la mañana ahora alto en el cielo. En la parte inferior, el camión de Elías esperó y más allá, el camino de tierra que condujo a la casa principal. Necesito ir a la ciudad para conseguir mis maletas, dijo Lena. Todavía están en la panadería. Te conduciré, ofreció Elías. El viaje a la ciudad estaba tranquilo. Ninguno de ellos sabía qué decir después de la confrontación emocional en la colina. Cuando llegaron a la panadería, Lena entró mientras Elías esperaba en el camión. Sus pensamientos aún giraban. Si lo que Lena dijo era cierto, que había venido al condado de Cedar por la sugerencia de Marcus, pero sin ningún esquema para acercarse a Elías, ¿por qué Rebeca había regresado ahora con esas fotografías? ¿Cuál era su ángulo? Y lo más importante, ¿podría confiar en su corazón para creer en Lena, incluso después de este engaño? Lena regresó unos minutos, más tarde con una pequeña maleta y una bolsa de lona. El señor Baker la siguió, dándole a Elías una mirada larga y medida antes de ayudar a Lena a poner sus cosas en la parte trasera del camión. «Te cuidas, niña», dijo acariciando su brazo. «El trabajo estará esperando cuando estás listo para volver». «Gracias, señor Baker», respondió Lena con una sonrisa agradecida. Para todo, mientras conducían de regreso a la granja, el silencio se sintió menos tenso. Elías miró a Lena, señalando la forma en que miró por la ventana a los campos que pasan, su expresión pacífica a pesar de todo lo que había sucedido.
¿Realmente te encanta aquí?, preguntó de repente. La tierra, quiero decir. Ella se volvió hacia él, sorprendida por la pregunta. Sí, respondió ella sin dudarlo. Desde el primer momento lo vi. Hay algo curando todo este espacio abierto, acerca de poder ver el horizonte en todas las direcciones. Era exactamente como se sentía acerca de la granja, un sentimiento que nunca había podido expresar con palabras hasta ahora. La realización lo sacudió. ¿Cómo podría entenderlo? Tan bien si todo entre ellos fuera una mentira. Llegaron a la casa de huéspedes, una cabaña pequeña pero bien mantenida, alejada de la carretera principal. Elías ayudó a Lena a llevar sus cosas adentro, mostrándole dónde estaba todo. La cocina, el baño, el armario de lino con toallas y sábanas frescas. Es encantador, dijo, pasando una mano sobre la simple mesa de madera en la cocina. Gracias. Por esto, Elías, no tuviste que ofrecerme un lugar para quedarme. Lo sé, respondió. Se quedó torpemente junto a la puerta. No estoy seguro de qué más decir. Finalmente agregó, haré que Marta traiga esos comestibles esta tarde. Y me detendré mañana, podemos hablar más. Lena asintió. Estaré aquí. Cuando Elías regresó a la casa principal, sus emociones todavía estaban en agitación. Pero una cosa había quedado claro. Todavía no estaba listo para renunciar a Lena. No sin estar absolutamente seguro de la verdad. Esa noche, en lugar de caminar solo sus campos como de costumbre, Elías hizo una llamada telefónica. Era hora de averiguar exactamente qué estaba haciendo Rebeca. A la mañana siguiente, Elías condujo a la ciudad temprano, estacionando afuera del pequeño hotel donde se estaba quedando Rebeca. Había llamado con anticipación, pidiéndole reunirse con ella para el desayuno. Había acordado de inmediato, su voz engreída, como si hubiera esperado esto. Estaba esperando en el restaurante del hotel cuando él llegó, vestido impecablemente. Como siempre, su lápiz labial rojo contrasta con su piel pálida. Elías lo saludó con una sonrisa que no alcanzó sus ojos. Esperaba que llamaras. Corta el acto, Rebeca, dijo, deslizándose en el asiento frente a ella. Quiero saber cuál es tu juego. ¿Por qué realmente estás de vuelta en el condado de Cedar? La sonrisa de Rebeca vaciló ligeramente. ¿No hay pequeña charla? Bien, estoy aquí porque escuché que te tomaste seria con alguien y estaba preocupado. Preocupado, repitió Elías rotundamente. Después de 5 años sin contacto, ¿de repente te preocupas por mi vida amorosa? Tenemos historia, Elías, respondió ella, alcanzando su mano sobre la mesa. Se retiró antes de que ella pudiera tocarlo. Historia que terminaste cuando saliste, después de que mis padres murieron. Inténtalo de nuevo. La expresión de Rebeca se endureció. Bien. La verdad es que cometí un error al salir en ese entonces. Lo he arrepentido desde entonces. Cuando escuché que finalmente estabas continuando, pensé, tal vez todavía había una oportunidad para nosotros. Entonces descubriste que Lena es la prima de Marcus y lo usaste para tratar de rompernos, dijo Elías. Las piezas caen en su lugar. ¿Cómo supiste incluso sobre esa conexión? Un parpadeo de algo, inquietud tal vez, cruzó la cara de Rebeca. Tengo mis fuentes, Marcus, supuso Elías observándola cuidadosamente. Estás en contacto con Marcus. El ligero ensanchamiento de sus ojos confirmó su sospecha. Eso es ridículo, dijo, un ritmo demasiado tarde. ¿Es? Elías presionó. Porque parece una coincidencia terriblemente grande que aparecerías ahora con esas fotografías, sabiendo exactamente quién es Lena y cómo lastimarnos. Nosotros, repitió Rebeca, su voz genial. Entonces sigues siendo una pareja a pesar de lo que te dije. Eso no es asunto tuyo, respondió Elías. Lo que quiero saber es por qué estás trabajando con Marcus. ¿Qué hay para ti, Rebeca? Se rió un sonido frágil. Siempre fuiste inteligente, Elías. Demasiado inteligente para su propio bien a veces. Se inclinó hacia adelante, dejando caer la pretensión. Bien, sí, estoy en contacto con Marcus. Se acercó a mí hace unos meses. Dijo que su primo se había mudado al condado de Cedar y se acercó a usted. Estaba preocupado.
¿Preocupado por qué?, preguntó Elías, aunque estaba empezando a ver la imagen. Sobre usted descubres la verdad sobre lo que sucedió hace 5 años, dijo Rebeca. Sobre dónde fue realmente el dinero. Elías sintió que la sangre se agotó de su rostro. ¿De qué estás hablando? Rebeca sonrió, una curva depredadora de sus labios. Marcus no robó ese dinero, Elías. Lo hice. La confesión golpeó a Elías como un golpe físico. ¿Tú? ¿Pero cómo? ¿Por qué? El cómo fue fácil, explicó Rebeca, examinando sus uñas perfectamente cuidadas. Tenía acceso a todas sus cuentas en ese entonces. ¿Recuerdas? ¿Confías en mí por completo? ¿Por qué? Bueno, digamos que tenía deudas que necesitaban pagar y tenías más dinero de lo que sabías qué hacer. Así que me robaste y dejaste que Marcus culpara, dijo Elías, su voz hueca de sorpresa. Él lo sabía, admitió Rebeca, pero aceptó desaparecer, ser el tipo de otoño. Por un precio, por supuesto, una pequeña parte del dinero. ¿Y ahora?, preguntó Elías, luchando por procesar esta revelación. ¿Por qué regresar y arriesgarse a exponerse? Porque Marcus se puso nervioso cuando Lena se mudó aquí, explicó Rebeca. Tenía miedo de que ella descubriera la verdad de alguna manera, te dijera todo. No sabía que ella se enamoraría de ti, que se volvería complicado. Entonces viniste a conducir una cuña entre nosotros, concluyó Elías, para asegurarme de que no confiaría en ella si ella aprendiera la verdad. Y para ver si había algo que valiera la pena salvar entre nosotros, agregó Rebeca con una sonrisa que le dio el estómago. Fuimos buenos juntos una vez, Elías. Podríamos estar de nuevo. Elías se paró abruptamente, casi golpeando su café intacto. Hemos terminado aquí, Rebeca. Y si sabes lo que es bueno para ti, habrá sido del condado de Cedar por Sunset. ¿Me estás amenazando?, preguntó. Su sonrisa se desvaneció. Te estoy prometiendo, respondió Elías, su voz baja y estable. Ahora tengo suficiente evidencia para ir al sheriff sobre el dinero robado. A menos que quieras enfrentar esos cargos, te sugiero que te vayas hoy. Por primera vez, la incertidumbre cruzó la cara de Rebeca. Estás faroleando. No tienes ninguna evidencia. Elías alcanzó su bolsillo y sacó su teléfono. Presionó el juego en una grabación, y la voz de Rebeca llenó el aire entre ellos. Marcus no robó ese dinero, Elías. Lo hice. Su rostro salió pálido al darse cuenta de que la habían grabado. No puedes. Puedo. Elías la interrumpió. Y lo haré, a menos que te hayas ido al anochecer. Y Rebeca, nunca vuelvas. Sin esperar su respuesta, él se volvió y salió del restaurante. Su corazón latía con fuerza, pero su mente más clara de lo que había sido en días. Condujo directamente a la casa de huéspedes, sin molestarse en llamar con anticipación. Lena respondió a la puerta al primer golpe, sorpresa registrándose en su rostro cuando lo vio. Elías, dijo, no te esperaba tan temprano. Necesito decirte algo, dijo, entrando cuando ella regresó para permitirle la entrada. Sobre Rebeca, sobre Marcus, sobre todo. Se sentaron en la mesa de la cocina mientras Elías contaba su conversación con Rebeca, observando que la expresión de Lena cambia de confusión a conmoción, a la ira a medida que se desarrollaba la verdad. Ella robó el dinero y dejó que Marcus se apodere de la culpa. Lena repitió incredulidad en su voz. ¿Y él estuvo de acuerdo? Por un precio, confirmó Elías, lo que explica cómo tenía el dinero para comenzar de nuevo en otro lugar. No puedo creer que él haga eso, dijo Lena sacudiendo la cabeza. Deja que alguien más asumiera la culpa de sus acciones. No es exactamente tomó la culpa, señaló Elías. Él simplemente desapareció. Deja que todos asuman lo peor, incluyendo yo, agregó Lena suavemente. Me dejó creer que había habido algún tipo de malentendido entre ustedes dos. Todos estos años él sabía exactamente lo que había en Ed. Se sentaron en silencio por un momento, ambos procesando las implicaciones de estas revelaciones. Lo siento, dijo Elías finalmente, por dudar de ti, por creer, incluso por un momento, que podrías ser parte de algún esquema. Lena lo miró, sus ojos gentiles. Tenías todas las razones para dudar de mí, Elías. No fui honesto contigo de conocer a Marcus. Eso depende de mí.
¿Pero tus sentimientos por mí eran reales?, preguntó Elías, necesitando escucharlo nuevamente. Cada momento, confirmó Lena, que atravesaba la mesa para tomar su mano. Todo entre nosotros ha sido real desde el principio. Nunca tuve ninguna agenda más que enamorarme de ti. Elías apretó su agarre en su mano, su corazón más ligero de lo que había sido en días. Te creo, dijo simplemente. Afuera, el sol de la mañana brillaba sobre los campos, prometiendo un hermoso día por delante. Un mundo de posibilidades se extendió ante ellos. No más secretos, no más dudas, solo la verdad y lo que eligieron para construir en ello. Elías alcanzó su bolsillo y sintió la caja de terciopelo que había estado esperando allí, lo que parecía una eternidad. No fue el momento adecuado, todavía no, pero pronto, cuando se habían curado de esto, cuando estaban listos para avanzar juntos. Por ahora, era suficiente saber que la tranquilidad en su corazón había sido reemplazada por algo más cálido, más fuerte e infinitamente más precioso: amar. Y mientras Lena le sonrió al otro lado de la mesa, su mano firme en la suya, Elías sabía con absoluta certeza que esto era solo el comienzo de su historia. Lo que ninguno de ellos se dio cuenta, mientras se sentaban juntos en la cocina iluminada por el sol, era que alguien estaba mirando la casa de huéspedes desde la distancia. Una figura en un automóvil estacionado en la carretera del condado, binoculares levantados a sus ojos. Rebeca podría estar dejando la ciudad, pero ella no iba en silencio, y ella no iba sola. A la mañana siguiente, amaneció claro y brillante sobre el condado de Cedar. Elías se despertó temprano, como era su hábito, pero en lugar de su sentido habitual de soledad, sintió una ligereza en su pecho. Lena lo había perdonado por dudar de ella. Tuvieron la oportunidad de comenzar de nuevo, sin secretos entre ellos. Después de un desayuno rápido, salió para ver los campos con Tom. La cosecha llegaba bien, mejor de lo esperado dado el verano seco que habían tenido. «Pareces diferente hoy», comentó Tom mientras inspeccionaban el campo sur. «¿Algo bueno pasa?». Elías no pudo evitar la sonrisa que cruzó su rostro. «Se podría decir eso». Tom asintió a sabiendas. «Me alegra escucharlo. Todo el equipo se ha estado preguntando si tú y esa chica de panadería resolverían las cosas». «Llama a Lena», corrigió Elías suavemente. «Y sí, estamos resolviendo las cosas». «Bien», respondió Tom simplemente. «Ella parece una guardián». Al mediodía, Elías había terminado su trabajo más apremiante y se encontró atraído por la casa de huéspedes. No había planeado visitar a Lena hasta la noche, pero no podía esperar. Quería verla, continuar, reconstruyendo lo que casi habían perdido. Cuando se acercó a la cabaña, notó algo extraño. La puerta estaba ligeramente aparte, que era diferente a Lena. Siempre tuvo cuidado al encerrarse, un hábito de sus años de vida sola. «¿Lena?», llamó empujando la puerta abierta. «¿Estás aquí?». La cabaña estaba en silencio. Entró. Una sensación de inquietud crecía a medida que tomaba en la escena. La cocina estaba desordenada, una taza de café medio terminada en la mesa, una silla inclinada como si alguien se hubiera quedado con prisa. «¿Lena?», llamó de nuevo, moviéndose rápidamente, a través de la pequeña sala de estar hacia el dormitorio. La puerta del dormitorio estaba abierta, revelando una escena de desorden. Los cajones de los tocadores se sacaron, ropa esparcida por la cama, la pequeña maleta de Lena abierta pero solo parcialmente llena. El miedo se apoderó del corazón de Elías. Esto no estaba bien. Lena estaba ordenada, organizada. Ella nunca dejaría un lugar como este a menos que... Su teléfono sonó, sorprendiéndolo. Lo sacó de su bolsillo esperando que fuera Lena. La pantalla mostraba un número desconocido. «¿Hola?». Él respondió rápidamente. «Hola, Elías». Vino una voz familiar. «Rebeca». «¿Lo está de acuerdo para alguien?». El hielo se asentó en sus venas. «¿Qué has hecho, Rebeca?». «Nada todavía», respondió sin problemas. «Pero creo que necesitamos tener una conversación. Esta vez sin su pequeño dispositivo de grabación». «¿Dónde está Lena?». Elías exigió, su voz dura. «Safe.
le aseguró Rebecca. Por ahora, en realidad es bastante dulce tu niña Baker. Siguió insistiendo en que hubiera algunos malentendidos. Si la lastimas, ahora. Rebecca lo interrumpió. No hay necesidad de amenazas. Mientras lo hagas exactamente como yo diga, ella estará bien. Elías agarró el teléfono con más fuerza, obligándose a mantener la calma. ¿Qué deseas? Voy inteligente, ronroneó Rebecca, siempre cortando a la persecución. Lo que quiero es simple, dinero. $50,000, la misma cantidad que tomé hace 5 años. Llámalo interés en nuestro acuerdo. Me estás chantajando, dijo Elías rotundamente. Prefiero pensar en ello como términos renegociantes, respondió Rebecca. Tienes hasta la medianoche para reunir el dinero. Efectivo, por supuesto. Te enviaré un mensaje de texto con la ubicación de caída. ¿Cómo sé que Lena está bien?, preguntó Elías, su mente acelerando. Ponla por teléfono. Hubo una pausa, luego, sonidos de susurro. ¿Elías? La voz de Lena llegó temblorosa pero fuerte. No hagas lo que ella... Su voz se cortó abruptamente. ¿Satisfecho?, preguntó Rebecca de vuelta en la línea. Midnight, Elías. Ven solo. Trae el efectivo o tu novia se arrepentirá. La llamada terminó, dejando a Elías de pie en la cabaña silenciosa, la ira y el miedo luchando dentro de él. Su primer instinto fue llamar al sheriff. Pero ¿qué pasaría si Rebecca estuviera mirando? ¿Qué pasa si lastimó a Lena en la primera señal de participación policial? Necesitaba ayuda, pero necesitaba tener cuidado. Mirando alrededor de la cabaña una vez más por cualquier pista de donde Rebecca podría haber llevado a Lena, su ojo atrapado en algo inusual. En la mesa de la cocina, al lado del café a medias, había un papel doblado con su nombre. Lo recogió, reconociendo la letra de Lena al instante. En el interior había un mensaje de garra apresurado. Rebecca vino con un hombre. Dijo que Marcus quiere hablar. Algo se siente mal. Si no he vuelto al mediodía, el hombre tenía una gorra con Silver Lake Lodge en él. Silver Lake Lodge. Elías lo sabía bien. Un campamento de pesca, en resumen, a unas 20 millas al norte de la ciudad, en su mayoría abandonado desde que la nueva carretera redirigió el tráfico lejos del lago. El lugar perfecto para sostener a alguien sin ser descubierto. Revisó su reloj. Era más allá de la 1 en punto. Lena se había ido durante al menos 1 hora, tal vez más. No podía esperar hasta la medianoche, no podía arriesgarse a Rebecca impaciente o cambiar de opinión, pero tampoco podía entrar a ciegas. Rebecca había mencionado a un hombre. Probablemente contrató Músculo para ayudar con el secuestro. Puede haber otros. Y si Marcus estuvo involucrado, como sugirió la nota de Lena, la situación fue aún más complicada. Elías tomó una decisión. Obtendría el dinero. Esa parte era bastante fácil, pero no iría solo a Silver Lake Lodge. 1 hora después, Elías se sentó en su camioneta fuera de la modesta casa de Tom, en el borde de su propiedad. Ya había estado en el banco, retiró los $50,000 en efectivo y ahora necesitaba poner en marcha el resto de su plan. Tom abrió la puerta antes de que Elías pudiera tocar. «Señor Rowe, ¿todo bien?» «No», respondió Elías honestamente. «Necesito tu ayuda, Tom, y necesito que mantengas esto entre nosotros». En el interior, Elías expuso la situación de la manera más concisa posible. Tom escuchó sin interrupción. Su cara desgastada se volvió cada vez más sombría. «Así que esta mujer ha secuestrado a Lena y exige rescate», resumió Tom cuando Elías terminó. «¿Y crees que la están sosteniendo en Silver Lake Lodge?» «Sí», confirmó Elías. «Tengo el dinero, pero no puedo ir solo. Rebecca dijo la medianoche, pero no confío en que espere tanto. Tenemos que llegar antes. ¿Cuál es tu plan?» Tom preguntó. Ya se mudó a un gabinete donde mantuvo su rifle de caza. «Entramos en silencio», explicó Elías. «El albergue tiene varias cabañas repartidas por el lago. Tendremos que diseñado cuál están usando sin ser visto». Tom asintió, revisando su rifle antes de colocarlo cuidadosamente en un caso de lona. «Tengo un amigo que solía trabajar en seguridad, ex militar. Puede ayudar y sabe cómo ser discreto. Llámalo»,
dijo Elías, aliviado sobre el apoyo inmediato de Tom. Cuanto más ayuda tenemos, mejor. A las 4 de la tarde, Elías, Tom y el amigo de Tom, Mike, un hombre sólido y tranquilo con ojos vigilantes, estaban estacionados en una carretera de servicio a media milla de Silver Lake Lodge. Mike había traído binoculares y estaba escaneando la propiedad metódicamente. 3 vehículos, informó. Uno estacionado por el edificio principal del albergue, 2 más cerca de la cabina más lejos del lago. Probablemente es donde la mantienen. ¿Alguna señal de guardias?, preguntó Elías. Un hombre en el porche de la cabaña, confirmó Mike. Fumar, usando una gorra de béisbol. El hombre de la nota de Lena, pensó Elías. ¿Cómo superamos él? Esperamos, dijo Mike simplemente. Mira sus patrones, todos cometen errores, se distraen. Cuando caiga la noche, será más fácil moverse sin ser visto. La espera fue insoportable para Elías. Cada minuto se sentía como una hora. Cada hora era una eternidad. Cuando el sol comenzó a ponerse, lanzando largas sombras a través del lago, Mike continuó su vigilancia. Movimiento, dijo de repente. 2 personas salen de la cabaña, una mujer y un hombre. Elías tomó los binoculares, enfocándose rápidamente. La mujer era inequívocamente Rebecca, su elegante figura inconfundible, incluso a esta distancia. El hombre a su lado era más alto, con cabello oscuro y una postura segura que Elías reconocería en cualquier lugar. «Marcus», gruñó. «Entonces él está involucrado». Observaron cómo Rebecca y Marcus caminaban hacia el edificio principal del albergue, desapareciendo por dentro. El guardia del porche permaneció ahora unido por un segundo hombre que había salido de algún lugar detrás de la cabaña. 2 guardias ahora, señaló Mike, pero Rebecca y Marcus están lejos de la cabaña. Esta podría ser nuestra mejor oportunidad. ¿Cuál es la obra?, Tom preguntó, mirando a Mike. Giramos por el bosque, explicó Mike, señalando un denso tramo de árboles que corría a lo largo de la orilla del lago. Venga detrás de la cabina. Probablemente hay una puerta trasera o ventana que podemos usar. Los guardias están enfocados en el frente. ¿Y luego? Elías presionó. Luego improvisamos, dijo Mike con una sonrisa sombría. Pero primero necesitamos ver más de cerca. Confirme que Lena esté allí y en qué condición se encuentra. Los 3 hombres se movieron silenciosamente a través de los árboles mientras la oscuridad se asentaba sobre el lago. Años de caza habían hecho que Tom y Mike expertos en moverse sin sonido, y Elías siguió su ejemplo cuidadosamente. El coro de ranas e insectos alrededor del lago ayudó a enmascarar su enfoque. Llegaron al borde del claro donde se encontraba la cabina, manteniendo las sombras de los árboles. Desde este punto de vista, podían ver claramente a los 2 guardias. Uno todavía en el porche, el otro paseando por el costado de la cabina. Mike estudió la cabaña atentamente. «Segunda ventana desde la izquierda», susurró. «La sombra se dibuja, pero hay una brecha. Puedo ver el movimiento dentro». Elías tensó los ojos. Finalmente, atrapó lo que Mike había visto. Una sombra que se movía detrás de la delgada cortina, paseando de un lado a otro en lo que parecía ser una habitación pequeña. «Podría ser Lena», sugirió Tom. «Solo una forma de averiguarlo», respondió Mike. «Necesitamos una distracción para esos guardias, algo para alejarlos de la cabaña, incluso brevemente». Tom pensó por un momento. Luego alcanzó su bolsillo y sacó una pequeña botella. «Aroma de ciervos», explicó. «Para cazar. Fuerte olor que atraerá a cualquier perro que puedan tener y confundirán a la gente». «Buen pensamiento», aprobó Mike. «Vierta 100 yardas de esa manera. Luego haga algo de ruido, no demasiado. Lo suficiente como para llamar su atención». Tom asintió y desapareció en los árboles. Elías y Mike esperaron, observando a los guardias con cuidado. Unos minutos más tarde lo escucharon. Una grieta lejana de ramas rompientes, seguido de un sonido de susurro que parecía para moverse a través de la maleza. El efecto fue inmediato. Ambos guardias se volvieron hacia el sonido, alerta. «¿Qué fue eso?», uno llamado al otro. «Probablemente un ciervo», respondió el segundo, pero parecía incómodo. «¿Deberíamos comprobarlo?» «Ve»,
dijo el primer guardia. Me quedaré aquí. El segundo guardia sacó una linterna y se dirigió hacia los árboles de donde venía el sonido. Uno hacia abajo, uno para ir. En ese momento, un olor poderoso y almizcle flotó a través del claro, el aroma de ciervos de Tom haciendo su trabajo. El guardia restante arrugó su nariz con disgusto. ¿Qué diablos es ese olor?, murmuró bajando del porche para investigar. Ahora, susurró Mike, moviéndose rápidamente hacia la parte trasera de la cabina con Elías cerca. Llegaron a la pared, trasera sin ser vistos. Una pequeña ventana cerca del nivel del suelo parecía abrirse en un sótano o área de almacenamiento. Mike lo probó suavemente, encontrándolo desbloqueado. Lo deslizó en silencio y miró adentro. Claro, susurró. Ajuste, pero podemos hacerlo. Mike fue primero, deslizándose a través de la estrecha abertura con sorprendente agilidad para su tamaño. Elías lo siguió, dejando caer silenciosamente sobre un piso de tierra en lo que parecía ser un espacio de almacenamiento inacabado debajo de la cabina. Una sola bombilla desnuda proporcionó una iluminación tenue. Las escaleras de madera conducían a una puerta, presumiblemente abriéndose en el piso principal de la cabina. Se mudaron en silencio a las escaleras. Mike abrió el camino. En la parte superior, Mike presionó su oído hacia la puerta, escuchando atentamente antes de asentir a Elías. Lentamente, con cuidado, giró la perilla y empujó la puerta a abrir una grieta. La habitación principal de la cabina estaba vacía. Un espacio simple con un sofá desgastado, una mesa dispersa con cartas de juego y varias botellas de cerveza vacías. Un pasillo condujo a lo que parecía ser dormitorios. Entraron con cautela a la habitación, congelándose cuando un tablero crujió bajo el pie de Elías. Pero no se planteó la alarma. Los guardias todavía estaban afuera, investigando los misteriosos sonidos y olores en el bosque. ¿Qué habitación? Elías se enfrentó en silencio a Mike. Mike señaló una puerta al final del pasillo, la que correspondería a la ventana con la sombra en movimiento que habían visto desde afuera. Elías se movió hacia él, el corazón latiendo con el corazón, en su pecho. Probó la puerta, encontrándola cerrada desde el exterior. Una buena señal. Esto fue probablemente donde mantenían a Lena. Deslizó el perno en silencio y abrió la puerta, preparándose para lo que podría encontrar. Lena se sentó en una cama, pequeña, con las manos atadas frente a ella, pero de lo contrario parecía ileso. Sus ojos se abrieron en estado de shock cuando lo vio. ¿Elías? Ella susurró con incredulidad. Se apresuró a su lado, trabajando rápidamente para desatar las cuerdas alrededor de sus muñecas. ¿Estás herido?, preguntó con urgencia. No, le aseguró, haciendo una mueca cuando la circulación volvió a sus manos. Solo asustado. ¿Cómo me encontraste? Tu nota, explicó Elías, ayudándola a ponerse de pie. Pensamiento inteligente con la gorra. Necesitamos movernos, interrumpió Mike desde la puerta. Los guardias no permanecerán distraídos por mucho tiempo. Elías llevó a Lena a la sala principal, donde Mike estaba mirando por la ventana delantera. Los guardias todavía están buscando en el bosque, informó. Pero Rebecca y Marcus regresan del albergue principal. El sótano, sugirió Elías. La forma en que entramos. Se apresuraron de regreso a la puerta que conduce al área de almacenamiento, ayudando a Lena a bajar las empinadas escaleras. Acababan de llegar a la ventana cuando escucharon la puerta de la cabina abrirse sobre ellos, seguido de la voz de Rebecca. Verifique a la niña, es casi la hora de llamar a Elías con la nueva ubicación de caída. Los pasos cruzaron el piso por encima, seguidos de un grito. ¡Se ha ido! ¡La puerta está abierta! ¡Encuéntrala! La voz de Marcus ahora aguda de ira. Ella no puede haber llegado lejos. Mike impulsó a Lena a través de la ventana, luego ayudó a Elías a seguir. Llegó el último, cerrando la ventana detrás de él justo cuando la puerta de la sala de almacenamiento se abrió arriba. Mantente bajo, susurró Mike mientras se agachaban en las sombras al lado de la cabaña. Necesitamos llegar a los árboles. Llevaron a lo largo del wall de la cabina,
congelando cada vez que una viga de una linterna barría a ellas. La conmoción dentro de la cabina había traído a los guardias corriendo, y ahora toda el área estaba viva con actividad. ¡Allá! Una voz gritó de repente. Por la esquina. Un haz de linterna los atrapó, iluminando la cara pálida de Lena. Sin dudarlo, Mike empujó a Elías y Lena hacia los árboles. ¡Correr!, él ordenó. «Los retendré». Elías arrastró a Lena mientras corrían hacia la línea de árboles, los sonidos de la búsqueda cerca de ellos. Un tiro sonó, luego otro. Mike regresó a fuego. Elías se dio cuenta, proporcionando fuego para ayudar a su escape. Llegaron a los árboles, sumergiéndose en la oscuridad del bosque. Detrás de ellos, los gritos y más disparos resonaron a través del claro. Elías llevó a Lena a lo largo del camino que habían usado antes, con la esperanza de volver a donde Tom debería estar esperando. De esta manera, susurró, guiándola a través de la maleza. Tom está creando un desvío en el otro lado de la propiedad. Si podemos llegar a él, podemos llegar al camión. Se movieron tan rápido como se atrevieron a través de la oscuridad. Los sonidos de la búsqueda se vuelven más distantes a medida que sus perseguidores se extendieron a la búsqueda. Elías mantuvo un gran control sobre la mano de Lena, decidido a no volver a perderla. Después de lo que parecía una eternidad, llegaron al lugar donde habían dejado a Tom. No estaba por ningún lado. «¿Tomás?», Elías llamó suavemente, temeroso de levantar la voz demasiado. Un susurro en los arbustos los hizo a ambos tensos, pero fue Tom quien emergió, rifle listo. «Señor Rowe», dijo con alivio, «la encontraste. Necesitamos llegar al camión», explicó Elías rápidamente. «Mike está proporcionando cobertura, pero están buscando en el bosque». Tom asintió. De esta manera, he limpiado un camino. Los condujo a través de los árboles, tomando una ruta que evitó los senderos principales. Podían escuchar gritos distantes y ocasionalmente el haz de una linterna penetraría el dosel por encima de ellos, pero permanecieron sin ser detectados. Casi habían llegado a la carretera de servicio, donde habían estacionado cuando una figura salió de las sombras frente a ellos. Elías empujó a Lena detrás de él protectoramente, pero Tom ya tenía su rifle elevado. «Fácil», vino la voz de Mike mientras entraba en un parche de luz de la luna. «Soy solo yo. Lo lograste», dijo Elías con alivio. «Apenas». Mike hizo una mueca, y Elías notó que estaba sosteniendo su brazo izquierdo, una mancha oscura extendiéndose sobre su manga. «Atrapó una bala, pero es solo un pasto. Necesitamos movernos, no están muy lejos de mí». Se apresuraron al camión, ayudando a Mike al asiento trasero, mientras Lena subía junto a Elías. Tom comenzó el motor, manteniendo los faros apagados, mientras se alejaban de la carretera de servicio y hacia un carril de fondo que los alejaría de Silver Lake. «¿Qué pasa con Rebecca y Marcus?», preguntó Lena, su voz todavía inestable. «¿No vienen tras nosotros?». «Déjalos intentarlo», dijo Tom sombríamente, acariciando su rifle. «No lo harán», dijo Elías con certeza. «No después de esta noche. Rebecca es lo suficientemente inteligente como para saber cuándo es golpeado. Y Marcus, bueno, siempre ha sido un cobarde de corazón». Apretó la mano de Lena tranquilizadoramente. Ella se apoyó contra su hombro. La adrenalina de su escape comenzó a desaparecer. «No puedo creer que vinieras por mí», dijo suavemente. «Podrías haber sido asesinado». «¿Pensaste que no lo haría?», preguntó Elías, sorprendido. «Después de todo lo que sucedió, las mentiras, los malentendidos, nada de eso importa», dijo Elías con firmeza. «Lo que importa es que te amo, Lena. Creo que lo he hecho desde la primera vez que te vi en el mercado». Lena lo miró. Sus ojos brillaban en la oscuridad de la cabina del camión. «Yo también te amo», susurró. Tenía tanto miedo de que nunca pudiera decirte eso. Desde el asiento trasero Mike se aclaró la garganta. «No para interrumpir el momento, pero ¿qué sucede ahora? Esos dos no van a desaparecer». Elías asintió. Su expresión se endureció. «Lo sé, por eso nuestra primera parada es la oficina del sheriff. Pero no tenemos pruebas», señaló Lena. «Será nuestra palabra contra la suya». «Tenemos esto», respondió Elías sacando su teléfono.
Grabé mi conversación con Rebecca esta mañana donde admitió el robo original. Y ahora tenemos secuestro para agregar a los cargos. Además de 3 testigos, agregó Tom. Eso cuenta para algo en el condado de Cedar. Condujeron en silencio por un tiempo. La adrenalina del escape gradualmente dio paso a una tranquila sensación de alivio. Elías mantuvo su brazo alrededor de Lena, como si tuviera miedo de que ella desapareciera si él lo soltó. Cuando se acercaban a la ciudad, las luces brillaban en la distancia. Lena volvió a hablar. «¿Qué pasa con el jardín? El jardín de tu madre». Elías la miró sorprendida por la pregunta. «¿Qué hay de eso? Iba a plantar lavanda mañana», explicó. «Antes, todo sucedió. Encontré algunos inicios en el centro de jardinería que se parecía a los de las viejas fotografías que me mostraste. La simple preocupación doméstica después de todo lo que acababan de pasar por parte de Elías como absurdo y perfectamente correcto. Se rió, una risa genuina que liberó parte de la tensión que había llevado. «Los plantaremos el día después de mañana», prometió. «Juntos». En la oficina del sheriff, su historia se encontró con el escepticismo inicial que rápidamente dio paso a la acción, ya que la lesión de Mike proporcionó evidencia tangible de sus afirmaciones. El sheriff envió a los diputados a Silver Lake Lodge de inmediato, mientras que un paramédico atendió a la herida de Mike. «Necesitaremos declaraciones formales de todos ustedes», explicó el sheriff. «Y si los atrapamos en el albergue, habrá cargos archivados de inmediato. Si no, bueno, presentaremos una alerta. No llegarán lejos». Elías asintió, sentada junto a Lena mientras le daba cuenta del secuestro. Se maravilló de su compostura, su claridad incluso después de tal terrible experiencia. Ella era más fuerte de lo que nadie dio su crédito, incluido tal vez él mismo. Al amanecer, la voz había regresado de los diputados en Silver Lake. La cabaña estaba vacía, pero habían encontrado evidencia que respaldaba su historia. Las Tennessee cuerdas que habían atado a Lena, carcasas del intercambio de disparos y la mayoría de los condenantes de todo, un cuaderno en los planes de detallado de la escritura de Rebecca para la demanda de rescate. Rebecca y Marcus habían huido, pero sus descripciones e información del vehículo habían sido distribuidas a la policía en todo el estado. Era solo cuestión de tiempo antes de que los atraparan. El sheriff insistió en enviar a Lena al hospital para un chequeo, a pesar de sus protestas de que estaba bien. Elías montó con ella en la ambulancia, negándose a dejar su lado. «¿Sabes?», dijo mientras esperaban al médico. «Todo lo que podía pensar mientras me ataban en esa cabaña eran sus campos, la forma en que el trigo se mueve al viento. Qué pacífico es al atardecer». Elías tomó su mano, pasando el pulgar sobre las marcas que las cuerdas habían dejado en su muñeca. «Es más pacífico cuando estás allí para compartirlo». El médico pronunció a Lena sano, aparte de hematomas y deshidratación menores, liberándola con instrucciones de descansar y beber muchos líquidos. A media mañana regresaron a la granja de Elías, con Marta preocupándose sobre ambos e insistiendo en preparar un gran desayuno, a pesar de sus protestas de que no tenían hambre. «Comerás», declaró firmemente. «Ambos. Después de lo que has pasado, necesitas tu fuerza». Demasiado cansado para discutir, se sentaron en la mesa de la cocina mientras Marta apilaba sus platos con huevos, tocino y sus famosas galletas. El ritual familiar del desayuno en 1900 en la cocina de la granja se sintió surrealista después de los eventos de la noche anterior, pero al mismo tiempo era exactamente lo que necesitaban, un regreso a la normalidad. Después de comer, el agotamiento de Lena finalmente la alcanzó. Elías la mostró a la habitación de invitados, donde Marta ya había rechazado la cama y había dejado toallas frescas. «Descansa un poco», le dijo, besando su frente suavemente. «Estaré justo por el pasillo si necesitas algo». «Quédate», dijo ella, atrapando su mano mientras se volvía para irse. «Solo hasta que me duerma. Todavía no quiero estar solo». Elías sat en el borde de la cama, sosteniendo su mano mientras se alejaba. Su rostro en el sueño era pacífico. Las líneas de preocupación de las últimas 24 horas se alisaron.
Se maravilló de lo rápido que ella se había vuelto esencial para su vida, cuán vacía se había sentido su hogar sin ella en ella. Cuando estaba seguro de que ella estaba profundamente dormida, salió de la habitación y bajó, donde Marta estaba limpiando los platos de desayuno. «Esa chica ha pasado por mucho», comentó cuando Elías entró en la cocina. «Pero ella tiene espíritu». «Sí, ella lo hace», estuvo de acuerdo Elías, una sonrisa tocando sus labios. «Ella me recuerda a tu madre», continuó Marta, sus manos ocupadas con los platos, pero sus ojos mirando a Elías cuidadosamente. El mismo tipo de fuerza tranquila. La comparación sorprendió a Elías, pero al pensarlo, se dio cuenta de que Marta tenía razón. Lena tenía la misma determinación suave que había caracterizado a su madre, la capacidad de enfrentar desafíos sin perder su amabilidad esencial. «Voy a pedirle que se case conmigo», dijo de repente, sorprendiéndose con la declaración. Marta sonrió sin levantar la vista de su trabajo. «Ya es hora», dijo simplemente. Más tarde ese día, después de consultar con el sheriff, todavía no hay señales de Rebecca o Marcus, pero la búsqueda continuaba, Elías caminó solo sus campos. El trigo era dorado y listo para la cosecha, balanceándose por la brisa de la tarde tal como tenía cada otoño durante generaciones. Pero por primera vez en años, Elías no se sintió solo entre los tallos. Incluso caminando solo sobre él, llevó a Lena con él. Su sonrisa, su fuerza, su amor por la tierra que coincidía con la suya. Cuando el sol comenzó a ponerse, pintando el cielo en tonos de naranja y rosa, regresó a la casa. Para su sorpresa, Lena lo estaba esperando en el porche, envuelta en una colcha contra el frío de la tarde. «¿Deberías estar despierto?», preguntó, preocupado. «El médico dijo que necesitabas descansar». «He descansado lo suficiente», respondió, ella dejándolo espacio a su lado en el columpio del porche. «Además, no quería perder esto». «Señorita, ¿qué?», «La puesta de sol», explicó, «sobre tus campos». «Nuestros campos, si los compartes conmigo». Elías se sentó a su lado tomando su mano en la suya. «Quiero compartir todo contigo, Lena. No solo los campos o la casa, sino todo. Mi vida, mi futuro, mi corazón». Llegó a su bolsillo y sacó la caja de terciopelo que había estado esperando allí lo que parecía toda una vida. Al abrirlo, reveló un anillo simple pero elegante con un pequeño diamante que atrapó los últimos rayos del sol. «He estado llevando esto durante días», admitió, «esperando el momento correcto. Después de todo lo que ha sucedido, me doy cuenta de que no hay un momento perfecto, solo ahora y nosotros y la vida que podríamos construir juntos». Los ojos de Lena se llenaron de lágrimas mientras miraba desde el anillo hasta su rostro. «Elías, cásate conmigo», dijo simplemente. «Sé mi esposa, mi pareja, el lugar tranquilo de mi corazón». «Sí», susurró, su rostro radiante de alegría. «Sí, me casaré contigo». Mientras deslizaba el anillo sobre su dedo, el último borde del sol desapareció debajo del horizonte, dejando el cielo pintado en tonos más profundos de púrpura y azul. Aparecieron las primeras estrellas, centelleando sobre los campos de trigo que se extendieron hasta el horizonte. «Es hermoso», murmuró Lena, apoyando su cabeza contra su hombro. «Lo es», estuvo de acuerdo Elías, pero no estaba mirando la puesta de sol. La estaba mirando, la mujer que había devuelto la luz a su vida, que había llenado los espacios vacíos en su corazón con amor y risas y la promesa de un futuro juntos. En las semanas que siguieron, la vida en la granja Rowe se instaló en un nuevo ritmo. La cosecha llegó mejor de lo esperado. Rebecca y Marcus finalmente fueron detenidos tratando de cruzar la línea estatal, y Lena se mudó a la granja de forma permanente. Sus pocas pertenencias encontraron sus lugares entre los de Elías, como si siempre hubieran pertenecido allí. Plantaron lavanda en el jardín de su madre. Trabajaron uno al lado del otro para restaurar los viejos macizos de flores y planearon una boda de primavera. Eso ocurriría allí mismo, entre las flores que habían nutrido juntos. Por las noches todavía caminaron los campos al atardecer de la mano
escuchando el viento moverse a través del trigo. Pero ahora, en lugar de preguntarse si esto era toda su vida, Elías esperaba con ansias todos los años que se extendieran por delante de ellos. Años de mañanas tranquilas y noches suaves, de trabajos compartidos y sueños compartidos, de un amor que había encontrado su hogar en los espacios abiertos del condado de Cedar. Y a veces, cuando la luz era correcta y el viento susurraba a través del trigo, Elías casi podía escuchar la voz de su madre en el susurro de los tallos, aprobando a la mujer que había devuelto la vida a su jardín y a su hijo a alegría. Al final, lo que Elías había buscado todos esos años solitarios no era solo alguien con quien compartir la tranquilidad, sino alguien que entendió que el amor más profundo a menudo habla no en grandes gestos o palabras elaboradas, sino en el silencio pacífico de dos corazones que finalmente han encontrado su camino a casa entre sí. Y en los ojos de Lena, en su sonrisa, en la calidez de su mano, en la suya Elías había encontrado exactamente eso, un corazón tranquilo que latía en un ritmo perfecto con la suya. El fin.